Sí, efectivamente, como ya habíamos anunciado en Voz Media, tenemos el gusto de conversar con Rosa Marchetti, historiadora musical, pero una mujer que sin duda ha tenido mucho que ver con todo lo que se conoce hoy de la música cubana e internacional también fuera de las fronteras de la isla. Para bien, la tenemos hoy en nuestros estudios para conversar nada más y nada menos de ese símbolo musical que no solamente es cubano, sino internacional. Estamos hablando de la gran Celia Cruz a propósito de su centenario. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida a vos. Gracias, Yane. Muchas gracias a ti y a Voz Media por esta invitación. Rosa, mucha gente ubica a Celia en Estados Unidos. Antes de Celia llegar a Estados Unidos, luego de salir de Cuba, Celia tiene un recorrido. Antes de asentarse en Estados Unidos, antes que la sociedad también se la atribuyera en algún punto. ¿Cómo sale Celia de Cuba? ¿Cómo fue el tránsito ese de salir Celia de Cuba, de pasar por otros lugares, de hacer y arrancar una carrera en otros lugares y luego llegar a Estados Unidos donde finalmente, pues, Mira, hace vieja? normalmente se cree o se ignora la carrera de Celia en Cuba. Cuando Celia sale de Cuba, Celia era una diva en toda la extensión de la palabra. Incluso yo encuentro en 1959 en la mayor revista del espectáculo en Cuba una referencia, una entrevista que le hacen, que es casi un resumen de toda su carrera durante todos los años en Cuba, donde el periodista dice que ella era la cantante mejor pagada en ese momento. Esto, aunque en mi libro yo lo narro, también explico que hay otras personas que dicen que no, que era Olga Guillot. Pero en cualquier caso eran las dos. Ella era eh, el ser la artista mejor pagada, puede esa idea resumir todo lo que se le había logrado en Cuba hasta 1960, que es el año en que ella sale de Cuba. Muy joven además. Sí, 30 y pico de años tenía. Entonces, eh, el hecho de que se ignore, de que normalmente los libros que han existido antes sobre Celia, libros que yo encomio y agradezco mucho a Humberto Valverde, a Ernesto Márceles, a los que han escrito antes sobre ella, pero todos son hombres y no son cubanos. Yo soy una mujer cubana, soy negra como Celia, y sentí que habían cosas que había que decir y que habían cosas que no se habían ponderado lo suficiente. Se solía decir en el ámbito de los fanáticos de la salsa que Johnny Pacheco había hecho a Celia Cruz, y eso no es exactamente así. Sin demeritar el gran papel que jugó el maestro Johnny Pacheco en la carrera de Celia, lo importantísimo que fue no solo su visión acerca de las posibilidades que tenía Celia, desde su rol de productor y de director musical de Fania, sin demeritar eso, eh, Celia ya llegó a Estados Unidos siendo la diva que había sido en Cuba, con una carrera absolutamente sólida. Y por supuesto, eso no quiso decir que ella llegara en el estrellato. Si Celia llegó a donde llegó, a través de toda esa larguísima carrera de más de 50 años, fue no solo por su talento, sino también por la laboriosidad, por la disciplina, por la inteligencia que tuvo para manejar su carrera. Hay muy pocos ejemplos de artistas cubanos emigrados que hayan sabido manejar sus carreras fuera de Cuba y que hayan podido también estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, porque eso también es un elemento a tomar en cuenta. Es decir, Celia construye en Cuba una carrera que empieza desde un programa de aficionados, peldaño a peldaño, sin manager. Ella no era el patrón de la mujer en la televisión ni en el cine. Sin embargo, es de las primeras mujeres negras que aparecen en la televisión en Cuba. Es de las figuras imprescindibles en los dos principales cabarets de Cuba, Tropicana y Sanssouci. Empieza en Sanssouci y después pasa a Tropicana. Figura top, estelar, imprescindible de los shows de invierno en Tropicana, que eran los shows más fastuosos, los más importantes, porque eran los que atraían el turismo norteamericano que acudía más a Cuba en los meses de invierno.
Entonces, esa etapa, o sea, esa faceta de Celia como solista es poco enfocada y poco defendida. Y es poco enfocada, a mi juicio, ese proceso de crecimiento y de construcción de su carrera. Y en el caso de Celia hay un ejemplo clarísimo de cómo desde el empirismo total con el que ella comienza, porque ella es un talento nato, esa voz, ella vino con esa voz al mundo, y cómo ella supo ir detectando, aprovechando y potenciando las posibilidades que la vida y la industria le iban dando. Todo el mundo, Rosa, porque se maneja de esos modos, Celia nunca más regresó a Cuba después de ese día que salió, pero Celia sí volvió a estar en Cuba, Sí, volvió a estar en sí, sí, Guantánamo. sí. ¿Por qué Celia nunca más regresó a Cuba? Mira, Celia, cuando sale de Cuba, sale a cumplir un contrato con la Sonora Matancera en México. En el año 1961, el gobierno de Fidel Castro emite una ley, un decreto ley, que establecía en primer lugar la instauración del Ministerio del Ministerio del Interior. O sea, anteriormente existía el Ministerio de Gobernación, que era civil, el Ministerio de Gobernación ya se había creado, como un ente militar, y la ley no es que creara el Ministerio del Interior, sino es que le adjudicaba al Ministerio del Interior la prerrogativa de los permisos de entrada y salida. Eso no existía. A partir de ahora, todo el que fuera a entrar o salir de Cuba debía tener un permiso de entrada o de salida. Pero todas las personas que estaban fuera de Cuba el 3 de diciembre de 1961, si no regresaban en la fecha que tenían prevista, serían declarados traidores y les serían confiscados todos sus bienes. Ahí está la ley. Eso desató un efecto pánico en los músicos que estaban trabajando fuera, como era normal, porque Cuba tenía una industria del entretenimiento y era muy normal el movimiento del trasiego, el movimiento humano. Los músicos son transhumantes por naturaleza. Entonces, Celia es una de esas personas que resulta atrapada en ese efecto pánico también. Su mamá ya venía con cáncer desde finales de los 50 y se va agravando y se va agravando. Y en el momento que su mamá muere, ella está en Estados Unidos, ella está en Nueva York. Se nos olvida a veces cuando analizamos esto, que ya en ese momento Cuba y Estados Unidos habían roto relaciones, cuando muere la mamá de Celia. No habían embajadas ni consulados en los Estados Unidos. El consulado más próximo era Canadá o México. Y como ya ella tenía un permiso no recuerdo ahora cómo es que se llamaba, si era parol o algo así, que ella podía entrar en Estados Unidos, renovarlo, iba a México, tampoco tenía mucho trabajo en México, pero en ese momento ella está en Estados Unidos. Y un amigo que todavía vive es el que le hace el trámite en el consulado de los Estados Unidos. Y yo he tenido la suerte de poder entrevistar a ese señor y a su esposo. Él es el que le hace los trámites y le dicen que no le dan el permiso de entrada. Ya se necesitaba para los cubanos un permiso para entrar. Ese es el parteaguas de la relación de Celia con el gobierno de Fidel Castro. Ese es el momento crucial donde Celia define su posición con respecto al gobierno. Siempre insisto que es al gobierno porque ella fue absolutamente inteligente en separar nación, país, patria de gobierno. Y eso es crucial para entender la relación de Celia con Cuba. O sea, es absolutamente crucial. Celia no pudo ir a Cuba a enterrar a su madre. Y yo siento, y casi se puede probar, que ella se adjudicó la representación de Cuba a pesar de eso. Era la manera en que ella entendió
que tenía que decirle a todo el mundo que no importaba quién gobernara en Cuba, que ella era cubana, que ella era cubana. Y cuando hacen un análisis de su repertorio, de las canciones que grabó a partir de ese momento, las canciones que cantó, las declaraciones que hizo, tú te das cuenta que eso era algo que para ella era crucial. Que si algo la laceró en su vida fue esa decisión arbitraria de no dejarla entrar, de censurar su música hasta hoy. Fue Celia una mujer que siempre cargó con esa nostalgia de Cuba. En todos los discos creo que Celia tuvo luego de su salida de Cuba, siempre hubo algo, un guiño, una mención. Para la generación de Celia, los símbolos patrios tenían mucha importancia. El escudo, la bandera, el concepto de patria. Era otra época. Y Celia, como te dije antes, fue una patriota. Una patriota que se adjudicó a sí misma la tarea de representar a Cuba. Cuando ella emigra, a pesar de que antes había cantado a lugares de Cuba, pero cuando ella emigra, la discografía a partir de 1960, tú te das cuenta que prácticamente hay un momento en que casi todos los discos tienen un tema dedicado a Cuba, a la nostalgia. Ella elegía su repertorio, eso es otra de sus conquistas, inteligentísima. Ella ponía eso siempre como condición a los productores. Yo escucho, pero yo elijo el repertorio. Yo tengo la última palabra en la elección del repertorio. Y siempre hubo, y hay canciones que son absolutos alegatos de identidad y absolutos documentos de patriotismo, en el sentido en que esa generación entendía la patria. Por ello, pienso que la cuota de desgarramiento y de sacrificio y de dolor que significó para ella no regresar a Cuba fue muy alto, fue un precio muy alto que ella tuvo que pagar. Rosa, cuando pasas por toda esta investigación, que ya tienes los libros, que ves la gran figura, el símbolo, que Celia tuvo en un ascenso del que nunca bajó, Celia llegó y ahí se quedó hasta el día de su muerte y sigue siendo hoy, ¿podemos decir que Celia en algún punto también se convirtió en un animal político? Pero además, la carga simbólica que lleva Celia y su obra interpretativa es asimilada por el exilio cubano de una manera tal que yo no creo que ella se lo haya propuesto, pero Celia se convierte en un símbolo de esa Cuba que ya no puede estar en la isla, que pretende reconstruirse en otros sitios geográficos, que lleva una nostalgia extraordinaria y que cada día ve más lejos la posibilidad de regresar o de que Cuba vuelva a ser lo que fue. Celia es símbolo de ese exilio. Y ella lo supo, lo asimiló con conciencia. Creo que tuvo en vida muchas muestras de la adjudicación de ese simbolismo y ella las devolvió también. Pero hay un momento también que ese simbolismo trasciende los marcos estrechos de la cubanidad y Celia comienza a convertirse también en un símbolo para los caribeños, para los latinos. Entonces eso es una cosa súper interesante, es muy interesante. Y en los últimos tiempos Celia ya se ha convertido en un símbolo para la mujer latina. ¿Cree usted después de estar tan cerca de la figura de Celia que haya perdonado al gobierno, aunque sea en sus últimos días? Yo creo que no. Yo creo que no, pero sí creo, hay un verso en Por si acaso no regreso, que es una de las últimas canciones donde ella habla del tema Cuba, con un nivel de emotividad en esa grabación extraordinario. Hay una frase donde ella se refiere a la necesidad de aparcar los odios. Yo lo destaco en el libro.
La palabra perdón a un gobierno es complicado. Es complicado. Yo he tenido experiencias muy interesantes a personas que les he regalado la moneda y otras experiencias que me han contado donde hay personas que le adjudican a la moneda y a la figura de Celia un valor espiritual. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante y es muy premonitorio en los momentos en que estamos viviendo los cubanos, donde estamos tan divididos, donde estamos tan enfrentados, donde el país está en una situación calamitosa como nunca antes se había visto, donde para muchos las esperanzas se cierran, donde no hay luz al final del túnel. Y hay personas que le adjudican a Celia, en esa moneda, un valor de protección, un valor de inspiración, un valor de salvación. Entonces, eso me parece algo tan extraordinario, me parece tan interesante desde el punto de vista del estudio, de los estudios no solo de la antropología social, sino también desde el punto de vista propiamente de la ideológico, de las ideas, de la religiosidad. No sé, es muy, muy significativo. Y de alguna manera, el que muchas personas vean en Celia ese símbolo que puede quizás unirnos a los cubanos o intentar aproximarnos más a ese ideal de cubano que deberíamos ser, yo creo que es algo extraordinario. Para mí es extraordinario porque yo siempre he dicho que lo único que nos puede salvar es la cultura, aunque muchos no quieran. Esa es la frase que identifica mi Facebook. La cultura es lo único que nos puede salvar aunque algunos no quieran. Rosa, si tuviéramos que presentarle a Celia a alguien que no la conozca, alguien que por alguna razón ignore el paso de Celia por esta tierra y por este mundo sonoro y simbólico, ¿cómo pudiéramos definir, cómo usted le presentara a Celia a alguien que no la conoce? ¿Qué le pudiera decir de Celia en una frase corta, en una oración, en un concepto? ¿Quién fue Celia? Celia es la música cubana, Celia es la cubanía, Celia es Cuba, Celia es la cubana más universalmente conocida. En una palabra que sí sea identificada mundialmente, si decimos una palabra para decir Celia Cruz, ¿qué tenemos que decir? Autenticidad.